Muy buenas tardes. Para mí un honor estar en esta mesa con un extraordinario cineasta que quiero mucho, y mostrar esta película que para mí es la mejor película mexicana de este año. Es una película realmente sublime. Yo, como le escribí a Carlos después de la entrevista, has hecho una obra sublime. Y para mí es muy importante que esté aquí, que sea nuestra gala mexicana, que sea nuestra película mexicana envuelta en nuestro más cálido aplauso, nuestro más cálido cariño. Y además quiero comentarles algo que hablaba también de homenajes. Como ustedes saben, este año el Festival Internacional de Cine Morelia está dedicado a la memoria de Joaquín Rodríguez. Carlos es un artista tan sensible. No puede. Tuvo la enorme gentileza de escribir unas palabras muy hermosas sobre Joaquín. Lo que nos hizo, lo agradezco muchísimo. Eso habla de la gran humanidad, de la gran sensibilidad de Carlos, a quien queremos y celebramos y admiramos aquí en este festival. Yo les pido un aplauso, por favor, para Carlos de Lanza. Quiero comentarles que, acompañando a Carlos, están presentes con nosotros Adolfo Jiménez, actor; Natalia Acevedo, actriz; Ulebardo Torres, actor; Jaime Romandía, productor; y Carlos Bonfil, que será nuestro moderador. Y bueno, decirles obviamente que nos sentimos profundamente honrados de que nuestra gala, nuestro centerpiece, como le llamamos al festival, sea una película mexicana, sea una película mexicana maravillosa, sublime. Y bueno, es todo lo quiero de verdad comentarles que tendremos una alfombra roja en un rato, y que Carlos además cada año viene no solo en calidad de cineasta, también presenta unas películas maravillosas como escritor. Y bueno, este es un espacio de él, y nos da muchísimo gusto porque la película que van a ver, que ya vieron ustedes, tiene algunos de los momentos más sublimes que he visto en cine. Muchas gracias, Carlos. Bueno, quiero igualmente darte la bienvenida, Carlos, a este festival que sigue siendo una de las plataformas más cálidas para la recepción de tu trabajo. Y bueno, quiero moderar esta mesa en calidad no de crítico de cine, sino de cinéfilo, de un cinéfilo que está un poco dividido, como muchos otros de los cinéfilos aquí presentes, entre la admiración por tu trabajo, por la calidad visual de tu trabajo, y perplejo, como muchos de los de aquí y del extranjero, por las sorpresas que nos depara cada una de tus obras, y preguntarte de algún modo, lanzar la pregunta a ti y al público para que a su vez manifieste sus inquietudes sobre hasta qué punto hay una voluntad deliberada de difuminar las pistas de interpretación en tu cine y dejar que sea un cine no solamente contemplativo, sino de expresión muy subjetiva, que permita todas las lecturas posibles, que dé esa libertad que muchas veces falta en nuestro cine mexicano, de poder aventurarse, ser temerario en la expresión de ideas y sacar un poco del sopor a la ficción del cine mexicano, como lo ha venido haciendo tu cine. Cada película tuya es esperada, cada película tuya provoca aquí y en el extranjero reacciones muy encontradas, y
a mí me gustaría preguntarte, como punto de partida, ¿qué es lo que piensas al respecto, tanto de esta posible voluntad tuya, de ese método de trabajo, y también de la recepción que tú ves en el extranjero y en nuestro país frente a tus películas? Gracias, Carlos, y muchas gracias, Daniela. Y gracias a todos por su interés por estar aquí. Te contesto simplemente diciéndote que para mí definitivamente una película mía no es un acertijo. No hay nada oculto o nada, como tú dices, deliberado de mi parte para que pueda ser más abierto o más incomprensible o más misterioso o más pedante para algunos, deliberadamente tratar de hacerse el raro o el especial, ¿no? Yo creo que el origen de esto de lo que mencionas, de esta extrañeza, es la causa motivacional para hacer la película. Creo que el cine es algo todavía tan nuevo que parece que todas las películas son iguales y pertenecen y tienen que ser iguales en la forma en que se desarrollan, en que se presentan los personajes, en los puntos de giro, en sus conclusiones, de alguna forma. Pero realmente creo que el cine puede ser cosas muy diferentes en realidad, y esa diferencia esencial viene del origen, de por qué haces una película o qué pretendes hacer una película. Creo que la mayoría de las películas pretenden contar una historia entretenida, con un máximo de identificación posible, y que la gente se lo pase bien durante 2 horas, ¿no? O 1 hora y media, y muchas veces con un alto grado de calidad, y no lo digo en ningún sentido ni negativo ni positivo, pueden ser estupendas, pero la motivación del director es una motivación desde luego de entretener, en el buen sentido, no lo quiero decir peyorativamente, pero sí, digamos, incluso una gran película de Kubrick. O sea, obviamente tiene filosofía, tiene muchísimas cosas detrás, pero lo importante es que el público disfrute al máximo mientras la está viendo. Una película, la motivación que yo tengo no es esa. La motivación que yo tengo es una cuestión, es más una necesidad de compartir, ni siquiera quiero decir una visión del mundo, porque es muy determinista, yo no tengo tal cosa como una visión del mundo, pero tengo una manera de sentir como todos tenemos, ¿no? Y la quiero compartir con los demás de una forma muy directa, con los elementos que conozco, y así sale la película. Y entonces puede parecer rara porque es muy diferente de lo contrario, pero en realidad no, simplemente la motivación es de otro tipo. Entonces es un poco como si yo fuera al psicólogo y empezáramos a hablar y hablar de mi infancia, de mis sueños, de cómo siento las cosas, o tuviera una plática con un amigo sobre política o sobre el estado filosófico del hombre, no sé, sobre el divorcio, sobre las relaciones de pareja, sobre los hijos, las cosas cotidianas, y estuviera simplemente hablando con él, sin una necesidad de presentar personajes, de describir ciertas situaciones externas, sino simplemente hablando del tema del que estoy hablando en el caso concreto. Y creo que eso es lo que explica todo. A veces he dicho que para mí el hacer una película, más que te digo crear, por ejemplo, vas a la escuela de cine y te dicen creas el personaje, muchas veces me dicen, por ejemplo, es que el personaje no está muy bien definido. Yo ni siquiera entiendo qué es eso realmente. No es mi especialidad. Yo lo único que puedo decir es que es como si pudiera abrir una ventana en mi mente o en mi alma, si quieres, o en mi interior, y pudieras ver dentro de mí. Eso es lo que trato de hacer, o conectar unos electrodos en la noche, como en tantas películas hemos visto, y ver los sueños de alguien tal como ocurren. Y entonces sus sueños pues no es que el tipo los esté tratando de hacer extraños para el que está viendo en la computadora, sino que así está saliendo directamente, y pues hay que verlo ahí como podamos, ¿no? Yeah. ¿Y reconoces constantes estilísticas o narrativas en tus 4 películas y en tu cortometraje? Supongo que sí, pero estoy convencido que no tengo ni que hacerlas conscientes, porque son parte de mí. O sea, no es un estilo que yo necesito desarrollar o cuidar, sino que simplemente necesito expresarme con la mayor cercanía a lo que siento, y entonces automáticamente salen esas constantes. O sea, me imagino que igual que un paciente que va al psicólogo tiene ciertas constantes de miedos o de alegrías o de algo así que se manifiestan en él per se porque existe y porque es una persona que siente y vive, ¿no?
no porque él quiera que se manifiesten esas constantes. Claro. ¿Consideras que un festival de cine es el marco ideal o el marco inevitable para tu trabajo, o que pudieras acceder a una distribución más grande de tus películas? No es una cuestión de apreciación subjetiva, es una realidad. O sea, mis películas en México las ven entre 60.000 y 80.000 y 100.000 personas en el cine, y luego un montón de gente más las ve en piratería y en video legal, digamos, y se ven en varias partes del mundo. Entonces yo con eso me siento muy, muy afortunado. Muchas veces me dicen que si es un cine no comercial, justamente hoy alguien me hablaba de eso, y yo le digo, bueno, si sumamos los nichos, no sé si tú estás aquí, ¿sí? ¿Qué crees? No, creo que silencio. Bueno, creo que si sumamos la cantidad de gente que lo ve en diferentes países, finalmente no, o sea, si sumas todos los espectadores, no es un cine menos comercial que otras películas que llamamos comerciales. O sea, si comerciales margen de beneficio, sí es comercial el cine. Sí. No es estilo comercial, eso es otra cosa. No hay películas de estilo comercial que no son comerciales en realidad. Ya. Y me siento muy afortunado de eso. Muchas veces, perdón que te interrumpa, pero muchas veces me dicen, oye, que en México no le gusta tu cine. Digo, van 80.000 personas al cine a verlo, para mí es muchísima gente. Y además la siguen viendo luego en el tiempo. Me siento muy afortunado en ese sentido y no tengo ninguna queja al respecto. Sí, en cuanto al cine alternativo de ficción que se hace en México, yo creo que corre la misma suerte de lo que estás describiendo, y creo que no han tenido muchos cineastas jóvenes la suerte que has tenido de encontrar estos nichos festivaleros internacionales. ¿Qué piensas tú de que pudiera ser el futuro? Digo, no te pido predicciones en lo más mínimo, sino sencillamente de tu sensación de lo que pudiera ser el cine de ficción en México con respecto a lo que se ha posicionado mucho mejor, que es el cine documental. ¿Crees que hay todavía posibilidad de que películas como las que se han exhibido aquí, que son propuestas muy interesantes, minimalistas algunas, puedan tener alguna viabilidad en nuestra incipiente industria, en nuestra distribución, o consideras que comparten un poco la suerte tuya? Creo que no es un tema ni de industria ni de cine, sino un reflejo del mundo contemporáneo, que es de una cierta forma y que pues, podría ser de otras en muchos sentidos y cambiará para bien, porque todos son ciclos y también algunas cosas cambiarán para mal, pero son consecuencia más bien de los valores de las sociedades existentes en cualquier momento de la vida, ¿no? No soy partidario de forzar ese tipo de cosas en el sentido de, por ejemplo, promover a cuota de pantalla o alguna cosa así. Creo que lo que se está haciendo se debe seguir haciendo más, y es básicamente diversidad de creación, apoyo ahora está viva distribución, lo cual me parece excelente para poder pues, finalmente competir con competidores muy poderosos, y eventualmente tendrá que haber algo de apoyo a la exhibición para recuperar espacios de exhibición como los había antiguamente, menores, privados, que dependan de un individuo que no sé, en Santa Clara del Cobre tenga una pequeña sala y le guste pasar películas, y la gente puede ir a ver películas que están fuera del sistema que domina todo, ¿no? Ese es un problema mundial, lamentablemente, y pues así son las cosas, ¿no? Ahora es un tiempo más difícil para el cine, que le puedes llamar de autor o como le quieras llamar, pero pues esas cosas tendrán que cambiar, yo creo. ¿Qué tan importante es para ti la recepción crítica de las películas aquí y en el extranjero? ¿Tú crees que tiene alguna incidencia sobre el trabajo del autor? ¿Que puede inhibir o fomentar o estimular esa creación? En mi caso concreto, la verdad no porque sea inmune a la crítica, ni muchísimo menos, sino porque realmente sé que no le puede gustar nada a todo el mundo. O sea, absolutamente nada. Con alguna comida que a mí me encanta, quizá a alguien que no le guste lo más mínimo, eso realmente lo sé bien. Entonces sé que cuando tu objetivo no es hacer una película que le guste a la mayoría de la gente per se, porque es comer, porque el único objetivo es un objetivo comercial, sé que lo que hago a algunos les gustará, a algunos no, pero con que a algunos les guste mucho, a unos cuantos, ojalá sea más de uno o dos, pero que sean unos 200, que les guste mucho, quiere decir que ahí está. O sea, hay de pronto algunos críticos que dicen que la película no habla de esto, pasó mucho ahora en el extranjero, que la película no habla de nada, que es un ejercicio estilístico y que no habla de nada. Entonces, de pronto yo recibo o veo críticas también de un fulano en Canadá o en Rusia, no sé dónde, que empieza a decir lo que siente que veo en la película, y realmente me impresiona a qué nivel cosas que yo siento
y que pienso y que no están expresadas de forma explícita en la película, enunciadas siquiera, ahí están y alguien las ve. Y si ese alguien las ve, porque están, porque no puede estar drogado imaginándose cosas nada más así, ¿no? Entonces, si las cosas están, uno las ve, uno no las ve, es normal, ¿no? Digo, si vas a, yo he hablado de esto alguna vez, pero si tú vas a ver no me digan que me estoy comparando con Rembrandt, eso, por favor, pero si vas a ver, esto no es un ejemplo, vas a ver un museo y hay un cuadro de Rembrandt, hay gente que lo ve una semana y está fascinado y puede escribir un libro al respecto, es parte de su vida, y mucha gente no va a estar enfrente. Unos los ven 5 minutos, unos los ven 10, unos 1 minuto, pero el problema es que en el cine, pues yo tengo que decir cuánto tiempo la gente tiene que ver las cosas, y no es para el público, y entonces ahí puede haber un motivo de fricción. Claro. Y en cuanto a tu trabajo con tus actores y con el fotógrafo en particular, ¿tú crees que a lo largo de los años ha habido una cohesión, de un equipo, o de qué manera trabajas con ellos? Aquí están presentes, ellos también podrían manifestar algo al respecto. Sí, por supuesto, pero básicamente lo único que es que dijiste actores y equipo, ¿verdad? Sí, finalmente el equipo pues que no está, vamos trabajando juntos, nos aprendemos a conocer y ahorra hace mucho tiempo y pues hay más comunión en todos los sentidos prácticos finalmente, porque yo soy de los que cree que el cine es un acto individual que desde luego requiere mucha gente para hacerse, pero que la responsabilidad última es para bien y para mal de un tipo, y la gente con la que trabajo afortunadamente pone toda su creatividad y su visión al servicio de esa idea, ¿no? Y los actores, pues a ver qué pueden contar ellos, si quieren. No sé si alguno de ustedes quiera hablar al respecto de su trabajo con Carlos Regadas. Bueno, yo me acerqué a Carlos porque al estudiar cine quería como más estar de la parte, estudié cine enfocado a dirección y quería como aprender más de la cuestión técnica. Y bueno, al terminar de filmar y ya viendo la película, me di cuenta que lo que yo había aprendido realmente había sido más de la cuestión humana, de las relaciones, mismo familiares, que al final no aprendí nada de técnica ni nada de eso. Y bueno, eso fue para mí la experiencia de haber trabajado con Carlos. Bueno, yo he visto películas como cualquiera, todo el mundo en cine o televisión o DVD, como sea, pero pensé que era más fácil la interpretación de estarlas sentado en un sillón viéndolas que actuarlas, y para este tipo de trabajos ya me di cuenta que es muy difícil, o es bastante trabajo de dedicación para hacer una escena y lo mismo una película completa. Entonces, bueno, no es algo que mucho con mi estilo, pero sí cuesta tener trabajo hacer esto del cine, y es muy bonito y hay que tener mucha dedicación y mucho cerebro, pero sí es demasiado tarea para cualquier persona en sí. ¿Sí ves? Yo soy empresario, soy totalmente totalmente ajeno al cine y todas estas cosas. Conocí a Carlos, me presentaron y me invitó a participar en este proyecto como actor. Pues dije que era difícil, imposible, ¿no? Pero pues empecé a trabajar con él de la mano, me llevó muy bien, me explicó, me enseñaba día a día, y pues así estuvimos trabajando y pues salió lo que viene. Carlos, yo te preguntaría si tú piensas que el papel de los festivales, además del papel evidente de promover el cine nacional, podría servir de plataforma o incentivo para que se creara una red de exhibición alternativa que permitiera que películas que no lleguen a la cartelera, que no son apreciadas del público, dejaran, salieran de algún modo del proceso, pudieran realmente ser vistas por un mayor número de gente? ¿Qué tan positivo sería esto? ¿Qué tan viable lo ves? ¿Cómo ves ese problema de la distribución y de las opciones de un cine alternativo y una distribución alternativa? Mira, los festivales son
fantásticos, importantísimos y ayudan muchísimo a que esto siga vivo, que podamos estar aquí hablando de esto y finalmente eso tiene una trascendencia nacional e incluso internacional, ¿no? Sin embargo, no sé cómo decirlo, para el ciudadano común, la mayoría de la gente lamentablemente no pasa de aquí. Pero te digo, eso no responde a canales de distribución ni nada, sino a cómo está organizado el mundo de hoy y cómo son las cosas, ¿no? Y cómo funciona el sistema educativo y la posición en la que está nuestro país y otro tipo de cosas. Entonces, para ese problema en concreto, desde el punto de vista del cine, yo insisto a lo que dije antes, creo que se tiene que resolver de una forma más orgánica, más lógica, no imponiendo desde fuera un sistema alternativo de cine, sino, por ejemplo, volviendo a apoyar a las pequeñas salas de exhibición, que había en todo el país hasta hace 20 años. Yo de niño me acuerdo que iba a Valle de Bravo y mis padres me dejaron el viernes en un cine chiquito, en un lugar como la mitad de esto, y se iban a cenar y veía 2 películas seguidas con mis hermanos y me acuerdo que era un señor que me imagino que tenía ahí almacenadas películas y ponía una que se llamaba Los Chicos del Verano, que andaban en bicicleta o no sé qué, y luego ponía 8 y medio de Fellini, por ejemplo, y yo la veía así allí en un cine en Valle de Bravo sin ninguna pretensión, ni cine alternativo, ni nadie decía nada, para solo era una película ya. Y eso estaba en todas partes. Yo creo que eso, si hubiera cines en pequeños pueblos, en ciudades, en todas partes, enseñando películas viejas, nuevas, lo que se pudiera procurar, la gente solita empezaría a recuperar ese gusto y solito ahí estaría, yo creo. Será marginal, porque como te digo, el mundo de hoy pues no va mucho por ahí, está mucho mejor ir a un lugar de gente, oír música, comprar un montón de golosinas y ver películas, ¿no? Es como las cosas van transformando, el sistema norteamericano de consumo pues se ha impuesto y se impone cada día con más fuerza en el mundo entero. Entonces es una plática que va mucho más allá del cine, ¿no? Igual es lo mismo en todos los demás campos de la vida. Y en ese sentido, aunque sea un tema tabú, tú estás consciente que buena parte de tu cine se ha disfrutado en video y en video pirata. ¿Qué opinas al respecto? Pues yo siempre he dicho que la piratería ya no quiero decir que la defiendo abiertamente porque luego me regañan, pero sí es un mal necesario y va a seguir existiendo mientras no haya canales legales para que la gente pueda acceder a la, ¿cómo le llamaremos? A la cultura, al entretenimiento y al espectáculo, a la cultura finalmente, ¿no? Es lógico que exista la piratería y va a seguir existiendo, y existe más aquí que en Noruega. ¿Por qué será? ¿Porque a los mexicanos les gusta más la piratería? No, pues por todo lo que estamos diciendo, ¿no? Por un tema de educación, de ingreso y de acceso a las cosas. Yo cuando vivía en Bélgica me acuerdo que había un sitio que se llamaba La Mediateca, que compraba no sé qué cantidad de CDs de todo tipo de música y de DVDs de todo tipo de películas que existían en el mundo, y tú ibas por, creo que eran 30 céntimos de euro, o sea, por 5 pesos o 6 pesos, podías sacar lo que quisieras, podías verlo ahí, o te lo puedes incluso llevar a tu casa 2 días y verlo y devolverlo. Entonces los belgas no estaban tan aficionados a la piratería como nosotros, ¿no? Muchísimo el cine de autor, pues no, en cada pequeño pueblo hay un pirata buen de calidad también, más allá de piratear Madagascar 7 y todo eso, también hay un tipo que te puede conseguir la película que quieras, y hay cinéfilos de clases medias, populares, las que sean, que van con ellos en el Chopo, en México, aquí y allá, y que pueden ver películas. De algún modo se han vuelto insospechados formadores de gusto. Por supuesto, o sea, el sistema capitalista, bueno, más bien consumista de hoy, tiene ahí sus fallas y son subsanadas por mecanismos automáticos de la gente, ¿no? O sea que mientras siga existiendo, tendrá que seguir existiendo mientras el sistema sea como es hoy. Bueno, pues aquí hay muchos espectadores que acaban de ver tu película y que sin duda tendrán muchas preguntas que hacer, algunas inquietudes que manifestar. Me gustaría ahora cederles la palabra, y si hay alguien con un micrófono que pueda, y voluntarios que quieran hacerle ahora una pregunta a Carlos Reigadas, yo creo que es la versión ideal. Ahí hay alguien en la sexta fila. Hola, bueno, pues felicidades por el reconocimiento, por la decisión y por el efecto que está generando. Aparte de los actores o de los personajes que utilizas para las películas, me gustaría que nos platicaras del escenario, que a mí me parece que, bueno, es Tepoztlán y que es un personaje dentro de la misma historia. ¿Por qué Tepoztlán o por qué estas tierras? Yo sé que a lo mejor no hay mucho que explicar, pero
¿por qué escogiste ese lugar? Yo lo conozco bien y tengo muchas, cuando lo estaba viendo, las calles, los árboles, las piedras, las montañas, la carretera, si lo sientes, esa vibra, esas cosas que están en tu perspectiva, lo vas sintiendo, pero me gustaría escucharte así. No te puedo decir otra cosa más que porque me gusta y porque ahí vivo. Y si viviera en otra parte, seguramente lo hubiera hecho en esa otra parte. Y es un lugar fantástico, pero igual que aquí, alrededor, ¿no? En Morelia, o si estuviéramos en el desierto, podría ser en el desierto, o donde sea. Creo que todos los lugares de la Tierra son impresionantemente poderosos, y si los ves con cariño, ¿no? Yo ahí vivo y me gusta el lugar donde vivo mucho. Entonces, es eso. Como dices, no hay mucho que explicar. O sea, si lo hubiera hecho aquí, me dirían a lo mejor por qué en Michoacán. ¿Por qué vivo? Y me gusta hablar de lo más, o quizás solo puedo hablar de lo que conozco, o trato de hablar de lo que conozco. Hasta donde lo puedo conocer, unas cosas. Eso de conocer es un tema relativo, obviamente, ¿no? Pero hablo de lo que conozco. Trato de hablar de lo que conozco. Buenas tardes, Mario Giacometti, de Canal 7 de Costa Rica. Señor Regadas, tengo un par de preguntitas. En realidad tendré como 30, pero obviamente no se puede. La primera es sobre la estructura esta como elíptica que tiene la película. Quisiera saber si todo estaba rigurosamente planeado desde la estructura del guión, o si hubo modificaciones y cambios en el orden de las escenas durante la fase de montaje. Y la otra es sobre la escena esta hay un diablo que aparece, o el diablo, no sé, porque te aparece 2 veces en la película. Y yo quisiera saber como creo que es la única escena que se repite en toda la película, ¿cuáles fueron las razones que lo impulsaron a reiterar esa escena en 2 oportunidades? Gracias. Con mucho gusto. Creo que todo se responde con una sola pregunta, y es que, una sola respuesta, y es que yo traté de hacer una película, como dije antes, de lo que yo vivo, lo que yo siento y lo que yo pienso. Y en ese sentido es una película realista, totalmente realista. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que la mayoría del cine no es realista de entrada, porque solo habla del tiempo presente, casi siempre. Y si habla del tiempo pasado, es un flashback y está muy bien definido, o un flash forward también está muy bien definido, pero la realidad, como explican muchos filósofos y psicólogos, no es desde luego el presente consciente, sino la realidad es el presente consciente, los recuerdos, el futuro imaginado, los sueños, importantísimo. O sea, Jung decía que la realidad presente solo es un corcho de vino flotando en el mar del inconsciente, pero no en el sentido de la realidad intelectual, sino la realidad que es la percepción humana de la vida y la conciencia de la existencia. Entonces, en ese sentido, yo también en esta película, una vez más, volviendo a lo que me preguntaba Carlos, de si tratar de hacer una estructura rara, o como cuando Arriaga y otros han tratado de hacer, que si primero una historia, primero es esta parte y luego al final todo concuerda, o películas como Memento, cosas así. Yo no traté de hacer ningún experimento de ese tipo, sino de hacer una película desde mi percepción de la realidad. Entonces, por eso se establece de esa forma, por eso de pronto vemos a ellos dos en el futuro con los niños grandes, a pesar de que él al final acaba muriendo, y eso es otra forma de decir que hay un futuro que no necesariamente es el futuro que va a ocurrir, como en la mayoría de las películas que me cuando habla del futuro siempre es como la idea de una pitonisa o de alguien que ve un vidente, ve el futuro y el futuro ocurre, pero lo que puede ocurrir es que uno ve el futuro, como por ejemplo se puede imaginar mañana regresando a México en su coche, pero hoy se resbala en la calle y se muere. Esa imagen de futuro mañana no llegó, pero sí existió en este momento, entonces es parte de la realidad. Esos sueños también son parte de la realidad, y son parte de la realidad probablemente del personaje principal, de él. ¿Y por qué 2 veces? Pues porque todos conocemos el concepto de los sueños recurrentes, ¿no? Curiosamente yo no sé por qué, pero tal vez lo pueden explicar también algunos expertos en sueños. El ser humano tiene sueños recurrentes, que ocurren de forma idéntica con ligeras variaciones, ¿no? Entonces solo es puro realismo la película. Muchos me dicen que si el diablo, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Qué significa? Por ahí había un crítico inglés que creo que está invitado al festival, que decía que en un artículo que escribió en Inglaterra, que
que la película, ¿no? También es de los que dice que no dice nada, y decía que había un diablo y que yo ni siquiera explicaba por qué estaba el diablo ahí. Ese tipo de discusiones o de acercamientos son muy difíciles porque estamos haciendo cosas o buscando cosas distintas en la película, ¿no? Si uno en música, por ejemplo, que si quiere oír uno una cumbia, pues pone una cumbia, pero si quiere uno, si le gusta la cumbia y pone un disco que no es cumbia, pues se siente frustrado, ¿no? Entonces ese es un problema que en el cine no está bien definido, porque todos creemos que pues, es ir y entrar a una película y pasártelo bien. Y eso es bien complejo. Entonces hay gente que se frustra mucho porque dicen, ¿qué es el diablo? Hasta me han preguntado, ¿qué lleva dentro la caja de herramientas? Yo cuando digo eso, digo, o sea, ¿qué cosa más extraña? Nunca se me ha ocurrido. O sea, si pasa un coche en una película así a toda velocidad frente a la pantalla y me dice, ¿qué lleva en la cajuela? Pero sí me han dicho eso, ¿no? Un montón de gente, yo digo, ¿cómo están sobreintelectualizando? No entiendo qué están pensando. Como que el diablo tiene que significar esto o aquello. Es un sueño del diablo que puede tener alguien, pues, que seguramente significa algo, pero ese significado no es, como dije antes, un acertijo concreto y definido como un juego, sino algo mucho más profundo. El ser humano tiene sueños y de pronto sueña eso, y me imagino que si un niño sueña eso a esa edad es porque está empezando a entender que hay una concepción del mal y quizás sus padres pueden tener algo que ver con ella y que lleva la caja de herramientas, pues no lo sé, pero todo eso yo también me lo pregunto a la fecha. Bueno, para ser sincero, es un sueño que yo he tenido, lo tuve de niño y a la fecha no sé exactamente qué quiere decir, y seguro no lo sabré nunca, pero me podría hacer muchos planteamientos a lo largo de la vida de qué significa ese sueño, ¿no? Como cualquier otro, cuando se te caen los dientes y todas esas cosas que han sido codificadas por expertos en sueños, ¿no? Así hay que tomarlo, ¿no? Desde mi punto de vista. Carlos, buenas tardes. Sí. Por el de Televisión Michoacán. Quería hacer dos preguntas. La primera, ¿fue adrede lo de los animales como generadores de violencia? Vemos, por supuesto, el personaje de Adolfo pegándole al principio una paliza a un perro. Después vemos por ahí una especie de hombre de campo también patear, incluso se cae. Los caballos con la niña. No sé si era parte del sentido que tú querías dar a entender como animales, sacando la neurosis, no sé, de cada una de las personas. Y la segunda, con cada película tuya has disminuido el uso de la música encima de las escenas. En este incluso creo que la única vez que sale música es parte del guión. Si nos puedes hablar un poco más el porqué de eso. Usas meramente sonido ambiental. En cuanto a los animales, te puedes hacer la misma pregunta si vas al campo y ves por qué la mayoría de los campesinos mexicanos tratan de los animales, o más no mexicanos, de hecho es algo común a los campesinos en todo el mundo. Tienen mucho contacto con ellos y suele darse ese tipo de abuso. Y desde luego también él no es un campesino en la película y también lo hace, no quiero decir que es propio de los campesinos, pero la gente que está en contacto con animales en general, eso suele hacer eso. Eso para mí es una explicación, yo tengo una explicación al respecto que quizás no es muy buena, pero esa es mi explicación, y creo que es una explicación muy amplia que tiene que ver con el tema de que, en mi opinión, nuestra sociedad es una sociedad básicamente bastarda que perdió su cultura ancestral, tomó una nueva que no la acaba de tomar por completo, y la ancestral no la acaba de perder por completo y hay confusión. Entonces es lo que podemos denominar la cultura ladina, y esa cultura ladina, que no es ni una cosa ni otra, ya no, por ejemplo, sabemos del respeto por el jaguar y la veneración por el jaguar, por ejemplo, en las culturas del sur antiguamente. Hoy en día sale un conejo o un venado y lo primero que queremos hacer en México en general es ir y asesinarlo cuanto antes, ¿no? Todo eso, yo me pregunto entonces, ¿qué pasa? Si realmente había muchos jaguares y desde entonces se mataban, pero había tantos que se podía venerar, o si realmente en esa época se respetaba el jaguar, ¿no? Tiendo a pensar que lo segundo es el caso, y que el hecho de que ahora queramos eliminar a los animales es producto de la pérdida del contacto con el mundo, finalmente. Lo mismo pasa con el destruir árboles, deforestar, echar pesticidas, y eso nos da a corto plazo mejores frutos, a pesar de que luego los valles se vayan por un tubo. El valle de Apatzingán acaba, por ejemplo, lo han destrozado, el viento causa erosión, todo es a corto plazo, pero creo que eso es un tema de devastación cultural. Pero bueno, ese es un tema de largo alcance, ¿no? Que requiere mucha conversación. Entonces, bueno, en el caso concreto de la película, él sí, en ese momento saca desde luego algo de frustración con el perro, ¿no? Igual que si fuera quizás un citadino y se le cierra un tipo en la esquina, le estaría mentando la madre. Aquí se pasa un poco con el perro, ¿no?
es ficción, algunos, sobre todo en el mundo anglosajón, que matan como 800 por película, se rasgan las vestiduras porque aquí a un perro le pegan, pero está simulado. Con todo que yo le escribía a una que estaba fuera de cuadro, me decía, porque ¿cómo era posible que yo estaba incitando a los niños a maltratar a los animales? Pero eso fue en Estados Unidos, que ya sabemos que son medio raros en esas cosas. ¿Y la segunda cuál era? La música. Sí, pues cada vez la música es algo hermoso y con imagen es maravilloso, pero no deja de ser, esto es también un aspecto que creo que no es de opinión, creo que es un aspecto técnico, un mecanismo de embellecimiento artificial, finalmente se me está escapando la palabra, pero un efecto, de alguna forma, en las películas. Y puede ser un efecto increíble, conocemos los casos de Kubrick, por ejemplo, que son alucinantes, pero no deja de ser un tema de efectismo, al fin y al cabo. Sí, claro, no estoy diciendo que siempre haya tenido las ideas claras, no, todavía no las tengo tan claras, pero a lo que voy es que sí, antes lo usaba mucho y cada vez me gusta menos. Cada vez me doy cuenta que me gusta mucho cómo suenan las cosas, cómo suena cualquier parte de todo tiene un sonido increíble, y más bien me concentro en tratar de grabar bien los sonidos para poder crear el sonido de la película con el sonido de la vida, ¿no? Y ya no tengo ganas. En el momento que canta Natalia, pues a mí me encanta, pero precisamente también es un sonido, como te acabo de decir, de la vida, si quieres, ¿no? Suena un poco cursi eso, pero bueno, eso es lo que siento. Ya no tengo ganas de poner más música. Pero igual un día cambio de opinión, ¿eh? No me vas a decir interesante. Tú dijiste que ya no quiero ser dogmático en nada, incluso en lo de no usar actores y eso, aunque eso es lo que pienso hoy en día. Carlos, buenas tardes. Juan Manuel Rodillo, Agencia Alemana de Prensa. Creo, espero no equivocarme, pero mucha gente de la que vino aquí y de la que anda aquí por el festival, venimos para que nos explicaras tu película, porque no sabemos si está bien o está mal, si es una obra maestra o no lo es. Y ya escuchándote, bueno, uno entiende. La pregunta sería, ¿sientes tú la necesidad, ahora que tienes tantas críticas en contra, de explicar más esta película en especial? ¿Y qué tanta disposición tienes para explicar tu cine? Se te da muy bien, pero no sé si te guste o no te guste. No creo que sea, pero no sé si te gusta o no te gusta en particular. Segunda pregunta, acabas de decir que tus películas no tienen truco, que no hay nada artificioso, que no hay nada complicado. ¿Eso significa? No eso, perdón. Bueno, ok, así lo entendí. Sí, que la música es un truco, pero okay. Las películas tienen otros trucos, pero bueno, perdón, continúa. Bueno, que no hay artificio, dijiste, eso sí lo dijiste, no hay artificio. ¿Eso significa que el problema es el espectador, no tus películas? Perdón por aclarar, pero sí, nomás es que luego no dije que no haya artificio en mi película, dije que solo hablé de que la música es un artificio y que ya no me gusta tanto ese artificio y que trato de que haya cuanto menos artificio mejor. Pero bueno. Me refiero a tu primera declaración cuando empezaste, ¿no? Sí, puede ser, sí, tengo ok, pero te respondo. Mira, la verdad, como dices, me gusta hablar, compartir, y si nos fuéramos juntos en el coche a México, seguramente iríamos hablando todo el tiempo de todas estas cosas, o de otras, ¿no? Pero realmente no siento la necesidad de explicar la película, y no es que no me guste, personalmente sí lo disfruto, pero me siento un traidor haciéndolo, de alguna forma. Para mí, en la película, a pesar de que muchos también creen que me estoy burlando de los espectadores, para mí es lo contrario. Me respeto a mí lo más que puedo, respeto a mi película, a mi trabajo, y respeto al espectador lo más que puedo. Espero que sea todo lo posible, y precisamente por eso no quiero estar explicando todas estas cosas. Pues bueno, estamos aquí hablando y hay que hablar un poco, y está bien, pero no quiero explicar demasiado, sobre todo porque, como dije al principio, también hay gente que entiende la película con la que yo nunca he hablado y probablemente nunca hablé en mi vida, y la siente profundamente. Eso quiere decir que ahí está. Para mí, explicar la película es un poco arruinarle o casi faltarle el respeto a la persona que siente que no la entiende. Yo sé que al mismo tiempo al revés, tú dices gracias que entendí alguna cosa, que me dio alguna pista, entonces también está bien, pero en principio siento que no se tiene que explicar, y si no se entiende con el tiempo a lo mejor se entenderá, o quizás con el tiempo no se entenderá y el resultado que sí es un fraude. No quiero decir que en el tiempo va siempre a ir mejor la película, probablemente lo contrario, pero lo que sí sé es que el tiempo pone las cosas en su lugar, solo, sin explicaciones de ningún tipo de nadie, sin necesidad de publicidad, de propaganda, de nada. Las cosas se acomodan solitas, y como dije antes, tengo confianza en que las cosas son lo que son, y que por mucha show o no que hagan al respecto se acomodarán, y
mientras a algunos les guste, por lo menos yo me mantengo tranquilo. Yo siento que no estoy haciendo trampa, entonces pues, lo más seguro es que no esté haciendo, pero bueno, hay quien piensa que sí, pero bueno, eso ya es el tiempo dirá. Y la segunda parte que era de la pregunta, perdona. Del artificio. Pues mira, no había truco. Depende de cómo definamos artificio o mecanismo, ¿no? Y es una cuestión de honestidad, y eso también entramos a otros terrenos, pero yo realmente, si me preguntas a alguien dice, no, pues es que el cine por definición es artificio. Pues es algo muy difícil de definir, yo creo que no. Yo creo que realmente es servirte unos medios técnicos que hacen unas cosas prodigiosas, que es repetir la realidad finalmente para los sentidos. O sea, hay todo un tema de cómo percibe el ser humano al cine, ¿no? Los ojos y el oído perciben al cine como realidad. O sea, la reproducción de la realidad es de tal nivel de, llamemos, perfección, que los sentidos lo perciben como real, y luego un proceso de codificación cerebral te dice que eso está representado, y entonces ya no hay problema, no tienes que estar saltando si te disparan, pero tus sentidos oyen igual una grabación de la calidad de hoy en día que la vida real, y la fotografía funciona igual que la ves con los ojos. Entonces, yo siento que tenemos esos mecanismos técnicos y podemos con ellos comunicar muchísimo a los demás. Y para mí el artificio empieza en el momento en que tú quieres que el espectador sienta algo determinado en función de los elementos que tienes, más allá de simplemente mostrarle. Y en ese sentido, ahí para mí empieza el artificio. Yo trato de usarlo lo menos posible. Seguramente en algunos momentos los habrá. Imaginemos la autodecapitación. Alguien puede decir, eso es un artificio. No, eso es con el mecanismo del cine y los efectos digitales, me estoy sirviendo de ellos para hacer una imagen significante, como se podía hacer al óleo, pintar una cabeza cortada y crear significancia en algo que no tiene ningún truco, sino que te estoy explicando, aquí este tipo se decapita, se autodecapita. Desde luego es una imagen, es imaginario, la gente se puede autodecapitar, significa un montón de cosas, ¿no? Pero sí trato de tener el menos artificio posible, y podríamos tratar de debatir a lo mejor dónde artificio, dónde no, pero no lo sé, pero puede ser una plática interesante. Hola, Carla, señora Hernández. Hablabas al principio de las motivaciones y los sentimientos a compartir en una historia. Esta película, ¿qué tanto muestra tus sentimientos y tus miedos como padre? Y pues, ¿cómo fue el trabajo con Rudy, con ella? ¿Y cómo fue el trabajo con los niños? Con Rudy. Yo creo que muestra mis miedos y mis angustias y mis alegrías en todos los sentidos. No, como padre en particular, no mucho. No soy un padre particularmente aprensivo, la verdad. O sea, no soy de los que me preocupa que nos toqueteen o cosas así, o que cómo va a ser el futuro, pues será como sea. Siento que en eso se puede ser más orgánico, ¿no? Ir viendo y con sentido común ir administrando las cosas. Cómo trabajar con los niños fue, por un lado, absolutamente magnífico, porque me demostró a mí mismo que mucho de lo que yo he pensado sobre lo que son los actores en el cine puede ser totalmente real. Yo siempre he dicho, también cuando se me dice que si actúan o no, de hecho esto puede ser una conversación interesante con ellos, pero cuando yo estaba filmando a mis hijos, no cabe duda de que definitivamente ellos no están actuando. Hay quien dice, sí, es que la gente actúa, incluso Kieslowski filmó estos juicios en Polonia, y cuando los filmaban el juez siempre daba una sentencia más suave que cuando no lo filmaban. Eso no es un tema de actuación, eso es un tema de ego, de quedar bien, una serie de cosas. Mis hijos, te garantizo que no están actuando. Yo muchas veces es como un perro que está pasando enfrente de la cámara, la verdad es que no está actuando. Es un tema de conciencia y de imagen y de ego de quien está siendo filmado. Entonces, lo que era fantástico de los hijos era que nunca les tuve ni siquiera que decir no mires a la cámara, porque para ellos era un objeto negro que se ponía ahí delante y que no sabían que por la lente es por donde está pasando la luz y están siendo fotografiados. Ellos nada más estaban ahí, y eso fue increíble. En otro sentido ya más superficial, a veces era una pesadilla con mi hija porque se ponía a llorar, era la hora de la siesta, y si no quería, pues no quería, peor que con la peor diva del planeta, me imagino. Era al día siguiente, había que esperar, y si tantito de mal humor ya no se podía. Con ellos tres, por ejemplo, esa es una cosa increíble. Willy, por ejemplo, en mi opinión, es quien menos conciencia de los tres, el buen sentido tiene de su ego en ese sentido, y entonces para mí era facilísimo trabajar con él, porque él fluye en una forma totalmente espontánea, bueno, no totalmente, pero muy espontánea. Y Natalia y Adolfo pues
tienen otra mentalidad y viven de otra forma, ¿no? Pero la verdad es que trabajar con todos fue increíble. Para mí siempre es un reto y siempre es siempre que me dicen ¿cómo tienes que hacer con los actores no profesionales? Pues no, no hay una respuesta a esa pregunta, porque con cada uno de una forma distinta, ¿no? Igual que con los actores profesionales, supongo. El tipo, por ejemplo, que está en el aguacate y que dice todo tipo de groserías, que le da la patada al perro y todo, es alguien que yo conozco desde niño, que me encanta estar con él por cómo habla, porque así habla en la vida real. Es un placer, y con él es súper difícil trabajar, ¿no? Porque se le olvida todo, porque lo trata de memorizar, lo concientiza. Willy lo contrario, ¿no? O sea, él es plomero y electricista en la vida real, entonces suelta sus cosas así sin más, ¿no? Le importaba un bledo, qué va adelante, qué va atrás, qué se está haciendo, para qué es la película, y al final los tres, no al final, muy rápidamente compartieron eso. Ninguno de los tres le importaba, o sea, yo creo que ellos tuvieron confianza en mí y en la película y hacían lo que yo les pedía, ni más ni menos, sin preguntar motivaciones del personaje o qué iba a pasar después, o qué escena venía antes. Nunca me preguntaron nada, ¿verdad? De eso, ni les importaba, ¿no? Para mí eso es lo más bonito que hay. Pero bueno, igual a mí me gustaría que digan algo si pueden, si quieren al respecto. Bueno, en algunas ocasiones por la presión de la cámara, a lo mejor empezabas a actuar o sobreactuar, y más conforme iba pasando la filmación, pero pues inmediatamente nos corregía Carlos y pudieras olvidar que estás actuando, simplemente hacer lo que pedía. Una preguntita sobre acá, Andrea, de Cinesecuencia del principio Canal 22, sobre el trabajo fotográfico. Yo percibí mucho como estás en Tepoztlán, es un lugar de alguna manera un lado de místico, pero la gente como que tiene muy consciente, mucha de la gente, la sombra. Quería saber un poco cómo, o sea, por qué esta sensación a veces como de doblamiento, o justamente como que los personajes se ven un poco más allá, como si les estuvieran tratando de filmar un ángel. No sé, ahí hay una cuestión que me interesó mucho porque es algo que nunca lo había visto así puesto. Bueno, no tiene nada que ver con Tepoztlán, ¿no? Para mí todos los lugares son igual de poderosos. Pues yo no sé, que ya hay una centralidad en la fotografía, tratar de poder ver lo que hay delante, ¿no? Realmente ver, observar. Y sí, por eso también le pusimos este efecto alrededor. Utilizamos los lentes que utilizamos, que son lentes de muy alta definición, para que contrastaran mucho con la parte que iba a estar bien definida alrededor, el desdoblamiento de la imagen, efectivamente, porque hay un bisel en la lente que va hasta adelante. Igual que cuando uno se ve en un espejo biselado desde niño, pues a veces se hace preguntas de qué será la imagen, porque nos vemos dos veces, o cuando te ves en un espejo frente a otro y se multiplica la imagen infinitamente. Pues yo tenía ganas de compartir esa forma de ver ciertas imágenes. Es que el tema de ver es el tema esencial del cine, ¿no? Y de la fotografía y de la pintura, pero lamentablemente en el cine no está muy presente, porque el cine casi siempre ha sido conceptualización. Es decir, ya entendí que esto es una botella, a lo que sigue. Y si alguien me diría, entonces, ¿qué opones a la idea de entretenimiento en el cine? Yo diría la idea de contemplación, en el sentido puro y estricto del concepto de contemplación, de observar para ver que las cosas son más allá de lo que significan. Y entonces eso, pues toda esta fotografía iba en ese sentido. Tengo que hacer que aquí en un canal le preguntas a Jaime, pero somos un muy buen equipo y todos nos apoyamos mucho y siempre trabajamos con libertad total, ¿verdad? Sí, y eso es algo muy bonito del trabajo. Ya. No sé si hay una pregunta más. Si no es el caso. Aquí hay una pregunta. Sí, aquí hay una pregunta. Sí, aquí hay una. Ahí va el micrófono.
No viene grito. Sí, grito, pero... Sí, porque no. Sí, no. De hecho son dos preguntas, una para Carlos, otra para Jaime, que nos le pregunta. Carlos, me gustaría saber, no sé si sea la palabra adecuada, pero tú dinos, ¿te incomoda, te molesta, te pesa el que de pronto, ahorita que se ha hablado un poquito acerca de esto, de los críticos, de la definición de públicos, el hecho de que antes de ser vista alguna de tus películas, se comienza a decir, viene la próxima película del gran cineasta mexicano que todo el mundo esperaba, o por el contrario, viene la película de uno de los peores cineastas porque son complicadas, son hechos, pesa, complica un poquito eso, te ha modificado tu vida en términos, digo, estrictamente cinematográficos, y para Jaime es puede ser muy atractivo de pronto utilizar el escándalo para generar público en películas, ¿no? Entiendo que la línea de mantarraya es muy seria, muy concreta, pero aquí sería muy atractivo de pronto anunciar la película como la que causó polémica en Francia, ¿no? ¿Se piensa manejar de esa manera la publicidad ya 2-3 semanas del estreno aquí en México? Hola, ¿qué tal? No, para nada, no tenemos no creo que nunca hemos utilizado esa cuestión del escándalo en las películas ni de Carlos ni de nadie más de Mantarraya para promocionar. De hecho, yo en lo particular nunca las he visto como escandalosas. Entonces, utilizamos los medios que tenemos ahí, pero nunca hemos tenido, la verdad, una estrategia que quizás nos hace falta para promocionar las películas y los estrenos, ¿no? Pero más, siempre es la misma vida que tiene la película, el ruido que hizo en los festivales, la crítica buena y mala, pero no ni censuramos la mala o no la ponemos, sino es muy sencillo, son estrenos pequeños y que tienen sí, como que no nos valemos de una estrategia para hacer. Oye, perdón, nada más, ¿a cuántos países ya se vendió y aquí en México ya tiene clasificación? Todavía no. No, creo que la clasificación es B y se ha vendido en casi 20 países. Casi igual que todas, entre 20 y 25 países, ¿no? Territorios. Sí, territorios. Países como 40, es que hay territorios que son como, por ejemplo, Austria y Suiza, o Benelux, con Alemania, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Pero nomás una cosa, sí, de hecho me sorprende que digas eso porque sí me interesaría ver dónde hay como la utilización de crítica negativa, porque de hecho se planteó en un momento dado que si en el Twitter, que si el caso de Mulholland Drive de Lynch, que ponían, no sé qué crítico brillante dijo, esta es la peor película de la historia, entonces lo usaron eso y todo, ¿no? Y nosotros dijimos que para nada, tampoco dijimos solo que ponen las críticas positivas, de hecho en el Twitter de Mantarraya o en la página web, si te fijas, está todo con bastante objetividad y de hecho algunas de las cosas más negativas, escandalosas, no las hemos puesto precisamente para no jugar el juego ese de me vale gorro lo que diga la crítica, que tampoco para nada va por ahí la cosa. Ni tampoco, la verdad, jactarnos de que no sé qué crítico dijo que era muy buena. Honestamente creo que, no sé, me gustaría que me lo comentaras porque lo hemos tratado precisamente de evitar, porque alguien lo propuso y dijimos que no hiciéramos eso. Todo eso viene también a tu primera pregunta y es que la verdad, ¿qué te puedo decir? Yo, mi vida es, el otro día Pep Guardiola decía que lo normal era ir por los niños al colegio y lo anormal era ser entrenador de fútbol, ¿no? Yo diría que para mí las películas es una parte de mi vida y ya está. Entonces, se diga lo que se diga, no importa, al final todo se pone en su lugar solo. Entonces no hay necesidad ni de enojarse ni nada. Claro que a veces, por ejemplo, en esta película cuando muchos están diciendo, por ejemplo, eso de que no dicen nada, si te fijas no me he molestado de que algunos digan que soy un pretencioso vano que nomás quiero engañar a franceses. Me da mucha risa porque en Francia ni siquiera les gusta mucho esta película en concreto, pero bueno, les gusta más en México. Pero a veces sí, digo, si tú vas en la calle y te dicen pretencioso, igual le dices vete al diablo, ¿no? A veces sí van a decir, ya, sácate de aquí ya, ¿no? Pero nomás en plan de no te molestan. O sea, en plan de si quieren decir algo negativo está muy bien, a veces hay que argumentar un poco más, pero también aunque no se argumente, la verdad es que también está bien, o sea, todo se acepta, ¿no? Pero, sí, no casi todo, pero por ejemplo el otro día leí un artículo de un sujeto que se llama Pollens,
que decía que me odiaba, que no sé qué, y una serie de cosas que este tipo, que mosca le picó. O sea, si lo vieras, le diría, oye, ¿qué te pasa? Si quieres te pago el psicólogo o algo así. Como que hay veces que eso sí es un lado lamentable, a veces un poco en la prensa, que como en general, no estoy hablando de nada en concreto y no siempre, ni mucho menos, pero por definición la prensa no hay derecho a réplica, ¿no? O sea, ustedes escriben lo que sea, y yo ya digo, tampoco estar escribiendo cartas al editor, puntualizando y no sé qué, y entonces muchas veces si te quedas con ganas de, oye, ¿tú por qué puedes decir de mí en por ejemplo, ahorita que el nombre Poles, no diría como otros directores, un crítico, no, yo sí digo su nombre y todo, pues él pone el mío, ¿no? Y dice cualquier cosa, te digo lo mismo, ¿no? Ese lado sí es un poco frustrante de pronto ver que hay gente que saca mala leche. O sea, más que decir esta película no está bien por esto y aquello y esto me parece mal por esto, de pronto es mala leche, mala agresividad, sí, cosas que yo no hago, no voy por la calle a cualquiera le digo que no me gusta su vestido, o su ropa, o cualquier cosa, ¿no? O su expresión, lo que sea. Eso sí, pero hasta ahí ya no más. Sí, oye, nada más una precisión, ¿cuál de tus películas ha sido más exitosa en este regreso de dinero? Lo que decías, que finalmente Luz Silenciosa, Japón, no sé. Es más o menos, ahí se las lleva, ¿no? Creo que Luz Silenciosa quizás. Sí, pero es que lo que pasa es que también, por eso otra cosa muchas veces, por ejemplo, que yo diría ya en una escuela de cine, si tuviera que decir a jóvenes que dicen, no, es que hay que ganarse la vida, de algo hay que vivir. Yo diría, si tú vas haciendo lo que realmente te gusta y te va saliendo más o menos bien, vas generando patrimonio a largo plazo. Es decir, las películas después se revenden, tú las vendes normalmente por 8, 10, 12 años. Con el paso del tiempo pues vas recuperando territorios, las vuelves a vender y ahí te la puedes ir llevando, no necesariamente te haces rico, pero puedes tener una vida que a nivel económico funciona. Entonces no hay necesidad de pensar que hay que hacer cine comercial a corto plazo para tener dinero. Eso lo diría en el sentido alentador a cineastas que hacen cosas por querer compartir lo que ellos sienten o lo que son. Sí puede funcionar el sistema. Perdón, además de entrega es Batalla en el Cielo.